Hola, ¿qué tal? Ustedes están en el punto para aquellos que sintonizan en este momento, en este espacio que cada miércoles, y gracias a la generosidad de Félix Reina y Marino Ramírez, y fundamentalmente de mi amigo y hermano y dueño de este canal. Vengo con algo nuevo. Hoy ustedes están acostumbrados que cuando no estoy con mi compañero de panel, que ha tenido dificultad y que tenemos que seguir orando a Dios por la salud de su madre, me refiero a Domingo Batista, hoy le tengo una sorpresa, y es que tenemos un invitado, y vaya invitado el que tenemos. Es un hombre de profundos conocimientos, es un hombre de una larga trayectoria política, es un hombre de éxito en la política. Los PRMistas o los PRDistas de manera fundamental lo conocen tan solo de que yo mencione su nombre. Se trata del doctor Elido Alcántara, que es un prominente miembro del Partido Revolucionario Dominicano, PRM, porque nosotros no tenemos como esa división así tan concreta, como que uno es el tránsito del otro. Fue en su momento coordinador de Franco Badía, uno de los dirigentes que más prestigio acumuló en la República Dominicana, y él fue su mano derecha, fue viceministro de administrativo primero y de interior después, o viceversa, durante la gestión del presidente Hipólito Mejía. Un hombre de experiencia de Estado, pero aparte de tener experiencia de Estado, el hombre se ganó el cariño y el afecto de toda la gente que tuvo contacto con Pedro Franco Badía, y él fue canal fundamental para que Franco Badía, después de muerto, todavía se mencione entre todos, porque fue un gran dirigente. Pero no conforme con eso, Fello Suberví, que es una estrella de dirigente, que aún permanece al lado del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y que nosotros respetamos profundamente por su trayectoria, por su don de bien. Fello Suberví se fijó en Elido y dijo: ven para acá, Elido, te necesito. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? En el PRD no hay otro que conozca más gente, y en el PRM, que Elido Alcántara. No hay otro. Y yo se lo presento a ustedes formalmente en el día de hoy. Ahí lo tienen frente a ustedes. Elido Alcántara, el que va a responder algunas preguntas que nosotros tenemos para él. Parece que la dirección está un poquito durmiendo, ¿entiendes? Porque yo le dije que me presentaran a Elido y no me lo acaban de presentar, pero bueno. ¿Cuál cámara esta? Parece que estaba medio dormido, pero esas son cosas que ocurren, cuando es en vivo ocurren estas cosas, ¿sabes? Elido, yo quisiera que tú me dijeras cuál es la lectura que tú le das al momento político que vive la República Dominicana, con un presidente que llegó en pandemia, que gobernó en pandemia, que gobernó y está gobernando en tiempo de inflación. Es decir, un presidente que ha tenido tantas dificultades. ¿Cuál es la lectura que tú le das y cómo tú observas la situación del país? Primero, muy buena noche, hermano Tomás, y gracias a ti y al propietario de este espacio, Juan Trifolio, por darnos la oportunidad. No, Juan Antonio Cruz Trifolio es el otro espacio. Aquí es Félix Reina. Félix y Marino Reina. Ramírez. Perdón. Nos da la oportunidad de hablarle al pueblo, de hablarle precisamente de lo que tú hablabas ahorita, de la necesidad que tenemos de apoyar, de reconocer, de defender la obra de gobierno del licenciado Luis Corona Abinader. Solamente hay que mirar un poco hacia atrás, de la manera que la dinastía PLDista nos gobernó durante 20 años, donde el partido, donde la dirección del PLD era el gobierno, y ver cómo terminaron porque acabaron con las arcas del Estado. Y hay preocupación, ciertamente yo veo preocupación, y debe haber, y es realmente razonable de que la población esté preocupada, porque hay gente que no se conforman, no se resignan a que el pueblo se puso de pie y que se hartó de tanto maltrato,
de tanta humillación, de tanto robo. Entonces, frente a esa situación que todos la conocemos, no es menos para preocuparnos y para salir a la calle a decirle a la población que hay que defender el gobiernazo que está realizando el presidente Abinader. ¿Cuál es la opinión que tiene Élido con relación a esa decisión temprana del presidente Luis Abinader de frenar la corrupción y establecer una justicia absolutamente independiente? Tú que eres abogado en ejercicio. Mira, es que hay un problema, si se quiere, ancestral, de que aquí se piensa que la corrupción es una característica normal de los dominicanos, y no es así. Tuvimos un gobierno, el gobierno encabezado por Joaquín Balaguer, aquel que dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Eso trajo como consecuencia que la ciudadanía y las generaciones, las nuevas generaciones, pensaran que la corrupción es algo normal. Y ha llegado un presidente, continuó naturalmente ese estilo de Balaguer, esa actitud de los balagueristas, la continuó el PLD durante sus 20 años. Pero gracias a Dios, llegó un partido, llegó un presidente, el que encabeza Luis Abinader, que dijo que no, que eso no es verdad, que la corrupción, que este es un pueblo noble, que no es un pueblo corrupto. Hay políticos y hay gente de la política que son corruptos, no así la ciudadanía. Y Luis ha querido constitucionalizar, por ejemplo, el Ministerio Público, que el Ministerio Público no sea una entidad que dependa de la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que sea una figura que dependa, que sea por un mandato de la Constitución, que no sea dependiente del Ejecutivo, para que haya independencia total. Saludamos esa actitud del presidente. Élido, tú eres abogado en ejercicio y evidentemente que conoce el sentimiento de la mayoría de los abogados. ¿No es más fácil hacer justicia cuando hay régimen de consecuencias, que es lo que se está estableciendo ahora con esta justicia independiente? Totalmente de acuerdo, Tomás, totalmente de acuerdo. Hay que establecer, por ejemplo, esa ley de extinción de dominio, donde se plantea que todo el que robó lo que no era de ellos, lo que era del Estado, lo que era de todos nosotros, tenga que devolverlo, se le quite. Apoyamos totalmente y saludamos esa medida, esa actitud del presidente de la República. Y más que eso, los ejemplos que ha dado y que está dando, sobre todo cuando unos que otros compañeros, que ya deberá probarse en la justicia, pero por el simple rumor, el presidente de la República ha actuado contra su propio compañero de partido y de su gobierno. Creo que es importante, como un hombre que tiene conocimiento del país, que tú le puedas decir a los dominicanos y a las dominicanas las experiencias que ha tenido de cómo se puede notar que en todo el territorio nacional ha llegado el cambio. Bueno, Tomás, es que lo primero que hay que hablar de en qué circunstancia tomó el presidente Abinader la rienda del poder. De qué manera de repente se presenta esta pandemia que nadie le esperaba. Cuando todos creíamos que hasta la propia vida desaparecería, tenemos un presidente que ha venido a gobernar, que ha garantizado la economía, la estabilidad económica de este país. Y realmente eso de una u otra manera está en la conciencia, en la psique, en el conocimiento de la población, que Luis ha trabajado para que este país no sucumba. Élido, tú sabes que alguna gente inapropiadamente pues critica al presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader anuncia una situación, pero cuando conecta con su pueblo se da cuenta que no es momento para eso, o que hay que modificar eso, y lo ven como si fuera una debilidad del presidente. ¿Qué piensa Élido Alcántara con relación a ese tema? Eso es diferente a cómo se manejaban otros presidentes. Es un pueblo que gobierna con el oído en la población y no vacila en echar para atrás cualquier medida que él entienda y que perciba que no ha caído bien en la población. Y ya muestra que ha rectificado en decisiones que se han tomado. Es decir, que ese estilo realmente no manifiesta debilidad. No, jamás. Demuestra capacidad y un gobierno democrático
que como ser humano puede equivocarse y da señales de que sí, que es humano y que es parte y dirige un país democrático, no autoritario. Algunos critican que ha habido algunas dificultades en algunos momentos en educación, pero tú que has vivido la realidad, que significa que tus nietos y tus hijos no hayan tenido que, no perdieron un año escolar, ¿cómo tú calificas la gestión en el plano de la educación? Mira, Tomás, tú lo terminas de decir, el simple hecho de que los estudiantes en esta etapa de pandemia no perdieron su año escolar, ya hay ganancia, ya ahí es digno de saludarlo, porque ¿quién iba a pensar cuando comenzó esto de que se iba a garantizar de que el año escolar iba a terminar de manera exitosa como terminó? Retrotrayéndolo un poquito hacia atrás, la población dominicana recuerda que el presidente Luis Abinader llegó en medio de una pandemia. Claro. Primero fue elegido durante la pandemia, porque el 5 de julio del 20 era pandemia. Es decir, ya había pandemia. Claro. Y el presidente logra en el año próximo, es decir, medio año después, en el 21, logra un año con 12.1 de crecimiento. ¿Qué opinas tú de ese paso gigantado que ha dado la economía? Que hay que verlo para creerlo. Yo le decía a unos amigos que a veces nos juntamos, que pareciera que no se hubiera presentado, que estuviéramos en plena pandemia, porque lo que se percibe es que todo está normal. El país no ha tenido que, si se quiere, que hacer grandes sacrificios. Que, bueno, en cada proceso electoral, cada 4 años yo veo quejas y siempre va insatisfacción, pero realmente Luis ha garantizado la estabilidad del pueblo dominicano y sobre todo de su economía. De manera que yo saludo la obra de gobierno de Luis Abinader. Mira, hay 3 ejes fundamentales, como que vinculan a un gobierno con la población. El primer eje es el eje que tiene que ver con la educación. Y ya acabas de hacer una valoración de la educación. El segundo eje es la economía, y ya acabas de hablar de eso. Claro. Hablamos un poquito entonces de los esfuerzos que se han hecho en el campo dominicano. Yo te lo resumo diciendo lo siguiente: no hay una calle, por ejemplo, de Santo Domingo, que es donde nosotros vivimos, que tú no encuentres la camioneta, la carreta, el minimercado abastecido de productos, pero de productos en abundancia y a precio asequible a los ciudadanos humildes. De manera que eso habla del buen trabajo que se ha hecho en el aspecto de agricultura, de la producción interna. Es evidente, amigos y amigos televidentes, que estamos frente a un expositor brillante, conocedor de la situación que vive la República Dominicana. Yo lo único que no entiendo es, con tanta bonanza y tanta cosa que nos ha dicho nuestro invitado, ¿por qué entonces preocuparse y formar un movimiento para ayudar a que Luis Abinader permanezca en el poder? Yo quisiera que me explicara un poquito eso, ¿entiendes? Para comenzar esa parte, porque en realidad en el último segmento que vamos a hablar completamente de eso, pero quiero que me introduzca eso, porque, bueno, nos están haciendo señas, nos están haciendo señas, pero le dejo la pregunta en el aire. Muy bien. ¿Qué necesidad hay de conformar de que movimientos políticos de apoyo a la permanencia de Luis Abinader? ¿Qué necesidad? Porque si él es tan, entonces ¿para qué tenemos que hablar de esa cosa? Así es. Vamos a una pausa y volvemos en breve con el licenciado Élido Alcántara, alto dirigente político de la República Dominicana.